Listo. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Al César lo que es de César. Son exactamente las 19 horas con 46 minutos. Iniciamos una nueva semana de jornada de labores luego de este feriado por esta fiesta tan importante acá en nuestro país del 10 de agosto de 1809. Varias novedades se han registrado en este feriado, no solo polémico por todo lo que constituyó las medidas adoptadas por el COE nacional en relación a la pandemia del COVID-19, aperturando la movilización de todos los ecuatorianos hacia diferentes destinos turísticos y también permitiendo inclusive el expendio de bebidas alcohólicas en algunos puntos justamente de fomento turístico. Las consecuencias de estas medidas pues ya las iremos viendo en el pasar de los días en una pandemia que no deja de cobrar vidas día tras día, principalmente acá en la provincia de Pichincha. Entre otras novedades, también en el orden político, el día de hoy el CNE se ratificó en ampliar por 30 días más las medidas de suspensión a Fuerza Compromiso Social y otros cuatro movimientos políticos, eh, prácticamente hipotecando su posibilidad de participar en las próximas elecciones generales. Un tema que estaremos profundizando el próximo día jueves. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en este día martes. Se trata del economista Andrés Arauz, quien se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Talento Humano, también ejerció las funciones de director del Banco Central, actualmente está cursando una maestría en la Universidad de la UNAM en México, desde allá ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche y es miembro del Observatorio de la Dolarización. Con él vamos a tratar un tema de fundamental importancia para todos los ecuatorianos, para que puedan comprender un tema que, si bien es cierto, tiene muchos tecnicismos, no deja de ser trascendental por lo que constituye y debe ser esclarecido a profundidad, tratado con toda la seriedad del caso por analistas de la envergadura de nuestro invitado de esta noche para poder brindarles la oportunidad de que ustedes tengan un conocimiento integral de lo que ha constituido esta renegociación de la deuda que ha sido con bombos y platillos anunciada por el gobierno nacional como una acción exitosa por parte del equipo de finanzas del gobierno del presidente Lenin Moreno. Se hablaba de que se ahorrará al país alrededor de 1.500 millones de dólares de una deuda que bordeaba los 17.375 millones de dólares, y a decir del titular de la cartera de finanzas, Richard Martínez, pues el país tendrá un ahorro, asumiendo que esa deuda hoy se estaría colocando alrededor de los 15.835 millones de dólares. ¿Cuán cierto es aquello? ¿Cuán beneficioso es para el país esta muy calificada renegociación de la deuda? Es precisamente de lo que estaremos hablando con Andrés. Andrés, bienvenido, gracias por estar en Al César lo que es de César, por acompañarnos en este espacio digital que busca principalmente generar conciencia y información de una manera distinta a la que están haciendo los medios tradicionales en este momento, que no publican este tipo de información. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola César, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia del César, lo que es del César. Estamos gustosos de acompañarte a ti y de compartir con la ciudadanía tantos elementos alrededor de los cuales se ha hablado con el tema de la deuda, pero bueno, vamos a irlo haciendo masticadito poco a poco. Muy bien, Andrés. Comencemos sin más preámbulos. Entonces, este anuncio que se dio por cadena nacional del presidente de la República de una renegociación exitosa, decía él, que esta es la herencia que deja al país, el camino y la senda hacia el progreso, una vez que se va a lograr una liquidez, una sostenibilidad para las finanzas públicas del país a través de esta renegociación. ¿Esto es así o no es así, mi estimado Andrés? Bueno, la verdad es que
Resulta un poco contradictorio usar las frases de prosperidad o progreso junto con palabras como las dijo el presidente Moreno en la cadena nacional, de que era obligación de una persona como él cumplir su palabra, ya que hemos visto que lamentablemente su gestión ha significado no cumplir su palabra, tanto en la dimensión política, pero también en la dimensión social, económica, en el tema de la generación de empleo, por ejemplo. Así que esa, desde una perspectiva política, no creo que debe celebrarse y además digamos, un poquito también hasta abusivo, creo yo, para la ciudadanía, que en medio de las muertes que estamos viviendo a causa del coronavirus, de la enfermedad, de la falta de ingresos, de la crisis de escala masiva que se está dando, se hable de prosperidad, se hable de progreso. Entonces, yo creo que ahí cuando un gobierno hace una serie de cadenas nacionales, porque no fue solo una vez, le hicieron consecutivamente y un despliegue enorme en los medios de comunicación convencionales también, con las vocerías y los voceros convencionales también que representan los sectores bancarios, autoaplaudiéndose, ¿no? Autofelicitándose por la gestión, debe llamar la atención de la ciudadanía, debe llamar la atención porque cuando hay cadenas y despliegan toda una estrategia mediática en donde se autofelicitan, es donde más importante escuchar las voces críticas, las voces escépticas, las voces que cuestionan ese tipo de cosas, porque probablemente están tratando de atraer la atención solo a una parte del análisis. Ahora, Andrés, de lo que se hablaba, se ha logrado reducir, decía el ministro, una tasa de interés que estaba en el 9,2% al 5,3%. Además, ampliando el plazo para el pago de esta deuda, que como en grosso modo, para que la ciudadanía lo entienda, ellos hablan de que se le ha ahorrado al país 1.500 millones de dólares. Cuéntanos a qué costo, qué es lo que se hizo para esta renegociación, que ya vamos a hablar cómo se estructura y quiénes son los ganadores y beneficiarios de esos bonos que estuvieron ofertándose en determinado momento. Mira, aquí está lo clave, ¿no? El gobierno anuncia como logro su parte de la estrategia de renegociación de la deuda, haciendo mención justo a eso, ¿no? Alargamiento de los plazos, reducción de una tasa de interés y un pequeño periodo de gracia alrededor del no pago de la deuda. Y yo te diría, eso me parece que pudiera ser un logro razonable si no hubiese habido pandemia. ¿Ya? Y esto la ciudadanía tiene que tener claro. Si no hubiese habido pandemia, hubiese sido algo quizás digno de reconocer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el Ecuador, en marzo de este año, cuando se materializa la pandemia, cuando empieza a morirse la gente por doquier, los precios de los bonos, porque estos son bonos de deuda, no es un préstamo convencional, son papelitos que se mueven en el mercado, esos papelitos colapsan en su precio a los 20 centavos de dólar, es decir, la quinta parte del valor nominal de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, si ese rato hubiese tenido la liquidez disponible, hubiese podido eliminar el problema de la deuda externa simplemente pagando 20 centavos por cada dólar. Y además, ese era el momento exacto para hacerlo, porque nunca iba a haber una situación más grave en términos de la salud, la vida de los ecuatorianos, la economía misma, que ese momento para poder justificar una operación de ese estilo. Pero por Y el por contrario, se último, paga adelantadamente alrededor de 400 millones de dólares. es mucho más el monto que se pagó de forma adelantado. Cuando nos decían que no hay ahorros, no hay reservas, no hay liquidez, no hay dinero, no hay recursos, y recuerdas que lo repetían esos 5 nos de forma constante, mientras nos decían eso, estaban prepagando anticipadamente la deuda externa de operaciones especulativas de casino con Goldman Sachs, con Credit Suisse, por 1.500 millones de dólares es lo que se prepagó de esas operaciones. Tenían vencimientos más adelante en este año y tenían vencimientos del 2022 y el 2023. Entonces, si tú dices, bueno, es que hemos ahorrado en el tema de la renegociación de la deuda, claro que ahorraron porque ya lo prepagaron a inicios de este año cuando la gente se estaba muriendo. Entonces, eso no lo dicen y esconden esa información
y en la matemática financiera con los cuales hacen los cálculos también omiten esos datos, etcétera. Entonces, realmente ahí, no sé si es una palabra fuerte, lamentablemente, pero es cinismo, ¿no es cierto? Es cinismo el que está ocurriendo. Y si a eso le sumas el colapso de los precios de los bonos y que ahora cuando ofrecen finalmente la renegociación de la deuda, los bonos antes de la coronavirus estaban alrededor del 100, 90%, luego caen al 20% y ahora a los tenedores de bonos les ofrecen de nuevo el 91%. Entonces ahí es cuando yo y otros críticos decimos, bueno, o sea, usted está entregándole casi el valor total de la deuda como si no hubiésemos pasado por una pandemia, ¿no? Entonces ahí hay Hay un un ejemplo, ¿no? Hay un política. ejemplo que señala que, por ejemplo, si tú tienes un vehículo y este vehículo de lujo que bordea los 90.000 dólares se choca, tiene un siniestro, tú después lo quieres vender, obviamente no vas a venderlo a los 90.000 dólares. Lo venderás a, qué sé yo, a menos del 50% de ese precio. Ese sería el impacto o la relación que tendría con lo que sucedió en el Ecuador. El Producto Interno Bruto se vio contraído y era la oportunidad, como tú decías, de hacer una negociación más inteligente en beneficio del país. Absolutamente, o sea, aquí hay una gran estafa, porque el ejemplo es el siguiente. Digamos que Andrés Arauz firmó estos bonos, emitió estos bonos. La ciudadanía debe entender que esto no es un préstamo convencional como el que compra su casa o su carro. Este es unos bonos que es más parecido a firmar un cheque, un pagaré al portador, ¿ya? Al portador, y ese es el elemento clave. Que es decir, que cambia ese cheque de manos recurrentemente, el que tenía el cheque lo vendió a otra persona y así. Entonces, yo firmé ese cheque por $1,000 porque quería pagar mis obligaciones, pero quien tiene el cheque actualmente ve que el Andrés perdió su empleo, sus parientes están muriendo del coronavirus, no tiene plata para atender el tema de la salud, nadie más que le pueda prestar un dinero porque obviamente todos también están en crisis. Entonces ese tenedor de bonos, que es el famoso tenedor del cheque, vende ese papel en el mercado a otra persona y la vende a 20 centavos por dólar. Es decir, mira, aunque el cheque diga $1,000, llévate el cheque porque yo no creo que el Andrés pueda pagar sus deudas. Entonces dame aunque sea $200 y tú quédate con el papel a ver si le puedes lograr cobrar. Y esos, los que ahora tienen los cheques de $1,000, pero que solo pagaron $200, se acercan al gobierno, en este caso Andrés, y es como que el gobierno diría, no, tranquilo, olvídate que yo perdí mi empleo, no tengo para pagar la salud, se están muriendo mis parientes, pero yo te voy a reconocer el valor total de la obligación. Y como gran logro plantean que lo han reducido a $910. Yo sé que es un tema un poquito técnico, pero tenemos que entender que esos bonistas, los tenedores de los bonos, ya habían registrado pérdida, ya habían registrado, ya se dieron por vencidos del Ecuador, no iba a poder pagar sus obligaciones. Y sin embargo, el Ecuador viene y le dice, tenga, yo sí le ofrezco pagar y para eso comprometo la política económica de los siguientes 5 gobiernos, porque alargan la deuda hasta el 2040. Entonces, esos son Es políticas de una los deuda 5 gobiernos impagable. siguientes. No vamos a Es lo terminar que de pagar se, nunca. es lo que Eloy Alfaro llamó a inicios del siglo XX. El tema de la deuda externa es un problema de la deuda eterna. Así que aquí, en vez de resolver ese problema, como por ejemplo se lo hizo por parte del gobierno de Rafael Correa en el 2009, cuando redujo abultadamente el monto de la deuda externa, este gobierno, en vez de hacer eso, pues alarga los plazos de pago hasta el 2040. O sea, 5 gobiernos más y obviamente se convierte en un problema estructural y eterno para el país. Ahora, Andrés, coméntanos un poco cómo funciona ese mercado de bonos. Seguramente en la región hay otros referentes, de hecho, por no mencionar el argentino, que es el más visible, pero en este mismo momento en los cuales la región, el mundo entero está atravesando por circunstancias tan adversas como lo es esta pandemia y sus implicaciones en la economía, en el turismo, en el comercio, habrán otros países que están renegociando sus deudas. Han ido al unísono del Ecuador porque hubo muchos portales internacionales de medios que destacaron y felicitaron al Ecuador como ejemplo de lo que se debería hacer en el caso del manejo de este tipo de escenarios económicos.
Mira, para comparar con la situación con Argentina, ¿no? Fue casi la misma semana, a diferencia de unos pocos días en la misma semana en donde se anunciaron los acuerdos de renegociación. Y Argentina, a diferencia de Ecuador, partió con el piso, es decir, el precio de mercado de los bonos con el colapso del coronavirus, y de ahí fue subiendo y negociando un poquito. El Ecuador se olvidó del precio de mercado de los bonos a causa del virus y empezó la negociación desde el techo, desde el 100 y fue bajando un poquito. Entonces es totalmente diferente la forma en que se dio la negociación. En el caso de Argentina fue una negociación dura, por eso se demoró 7 meses y con las justas llega al acuerdo con los acreedores. En el caso de Ecuador recibe el apoyo del 98% de los acreedores, que no es pues buena noticia que el otro lado esté celebrando sin una negociación, significa que te metieron unos golazos. Y tercero, en el acuerdo con Argentina, no hay una obligación de que Argentina firme un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el caso del Ecuador, está establecido que para que la renegociación quede en pie, para que se pueda concretar en términos materiales, tiene que tener intervención del FMI en la economía ecuatoriana. Es decir, hemos renunciado a nuestra soberanía económica una vez más, y eso implica pues, el paquete normal del FMI, más endeudamiento, nuevos recortes, más despidos, desmantelamiento total de los servicios públicos, aumento de las tarifas, gasolina, IVA, etcétera, incluyendo una cosa elemental de economía política que quieren lograr. Quieren se apruebe una ley que le quite el Banco Central al Ejecutivo del gobierno ecuatoriano y se lo entreguen a los banqueros, para que el siguiente gobierno no pueda cambiar a los directivos del Banco Central del Ecuador. Y eso es extremadamente peligroso en nuestro país porque es justamente a través del financiamiento interno, a través del Banco Central del Ecuador, en donde se podría generar un marco de liquidez para poder atender la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, no es solo la cuestión financiera, hay cuestiones políticas, jurídicas que podemos entrar a discutir, si te parece, y obviamente de condicionalidad de la economía política interna de nuestro país. Quisiéramos conocer quiénes son esos bonistas, quiénes son los especuladores. ¿Solamente se trata de grandes fondos de inversión como se ha mencionado, este gigante BlackRock, el que maneja esto? ¿O también aquí en el país existen estos especuladores que están manejando a beneficio este tipo de circunstancias? Recordemos que hubo un escándalo que, como muchas de las cosas que pasan en este momento en el gobierno, pues se mencionaba que el viceministro de Finanzas había tenido que ver con la especulación de bonos. ¿Quiénes son los especuladores? ¿Y hay ecuatorianos antipatria que son capaces de desangrar al propio país y abusar de estas circunstancias para lucrar con este tipo de economía especulativa? Sí, mira, lamentablemente los especuladores son eso, ¿no? Unos jugadores de casino que cuando pierden el dinero no aceptan su pérdida, sino terminan estrangulando al país a través de estas políticas, estos condicionamientos, estas normas con juicios internacionales en Nueva York, en Londres, en Luxemburgo. Y los tenedores, a pesar de que el gobierno dice que no se puede saber porque el mercado es muy dinámico, etcétera. Es, digamos, una mentira, lamentablemente, del ministro Martínez hacia el pueblo ecuatoriano, porque el gobierno ecuatoriano, para poder renegociar, para poder plantear esta oferta a los tenedores, conformó un sistema de votación, ¿ya? ¿Cómo supieron de estos 98%, por ejemplo? Porque crearon una urna electrónica. Y para poder depositar el voto en la urna electrónica, tenían que acreditarse con nombre y apellido de que son tenedores de los bonos, ¿sí? Entonces ya sabe el gobierno a través de una empresa de Estados Unidos que le ayudó en esta urna electrónica que se llama Global Bondholder Services Corporation. Ellos tienen la nómina del 98% que votó a favor y del 2% que votó en contra. La Y sin lista existe, embargo, existe. existe la lista, la tiene la Global Bondholder Services Corporation, que la tiene el Ministerio de Finanzas, y sin embargo dicen no podemos compartir. Y por otro lado, en uno de estos juicios que ha habido a nivel internacional en Nueva York, una de las cartas de apoyo al juicio a favor de los banqueros, de los tenedores, surgió de un dueño de una casa de valores o un gerente de una casa de valores
ecuatoriana que dice que tiene fondos de inversión de ecuatorianos. Entonces, me extraña que nadie hasta ahora ha enviado siquiera una comunicación a ese empresario, a esta dueña de la casa de valores, un instrumento del mercado de valores especulativo, a preguntarle, oiga, ve, usted dice en el juicio que tiene fondos de ecuatorianos, ¿puede decirnos quiénes son esos tenedores? Para poder efectivamente saber si hubo un grado de influencia indebida, si hubo conflicto de interés, o si es que entre esa lista están representados funcionarios públicos. Ya vimos el caso de los noventas, donde en el año 1999 el Congreso Nacional de esa época conformó una comisión investigadora que viajó a Nueva York, que viajó a Bruselas, a los bancos de allá, y obtuvo la información de los tenedores de los bonos de los años 90. Y encontró que estaban ahí Alberto Dají, que estaba el hermano de Ana Lucía Hormijas, que era la ministra de Finanzas, Abelardo Pachano, Roque Sevilla, que entonces era alcalde de Quito, en fin. O sea, Todos los sí que hay defienden el evidencia. pago de la deuda han estado metidos en estas listas. Hay antecedentes concretos en la historia ecuatoriana, documentos oficiales, investigaciones del Congreso, publicaciones de la prensa inclusive de esa época, que ahora ya todo el mundo, tipo el foro no se pone a investigar en el colectivo pequeño de académicos comprometidos con la verdad desde una perspectiva crítica, como somos el Observatorio de la Dolarización, hemos querido por lo menos transparentar un poquito de esta información accediendo a investigaciones que son relativamente complicadas, sofisticadas de hacer, de entrar al balance de cada banco en sus reportes al Securities and Exchange Commission de Estados Unidos para ver cuántos bonos dicen reportar, cuántos bonos reportan tener de la República del Ecuador. Entonces, es un ¿Me puedes trabajo dar alguna arduo, duro, relación pero de sí. esas investigaciones? ¿Tienes algún ejemplo de lo que afectaría al Ecuador? Ponernos algún ejemplo de ese tipo de investigaciones para determinar cómo se maneja ese asunto. Claro, mira, te doy un ejemplo. Hay una empresa especulativa que se llama T-Rowe, ¿ya? T-R-O-W-E. Y esta empresa tenía bonos del Ecuador cuando hubo la crisis de la pandemia en marzo, su peor momento. Ellos ya registraron eso, contabilidad, y enviaron sus documentos oficiales al gobierno de Estados Unidos diciendo, miren, ya los bonos ecuatorianos no valen el 100%, valen apenas, nosotros reconocemos un 35%, ¿ya? Digamos, si tenían 2 millones, ahora solo tienen 700,000 el valor de mercado, a pesar de que en papelitos tengan un papel que dice 2 millones. Entonces el Ecuador, en vez de decirle, oye, en tu contabilidad ya está registrado que solo vale 700,000, si yo te pago 800,000 ya es ganancia para ti, pues. Claro. En vez de decirle eso, le dice, chuta, cierto es que yo te debo 2 millones, pero déjame en 1.800.000 si quedamos bien. No, pues eso significa que fuimos absolutamente ingenuos en esa negociación, cuando ellos ya contablemente en sus reportes a los accionistas, al gobierno de Estados Unidos, tenía que haber declarado esa pérdida y asumir eso como una ganancia de la República del Ecuador. Entonces eso es lo que cuestionamos ahí, por eso se llama una gran estafa, que a expensas de las deudas futuras del pueblo ecuatoriano vamos a tener unas ganancias enormes que pueden bordear el 300-400% en días de estos especuladores financieros de Wall Street y otros que ni siquiera sabemos si realmente pertenecen a extranjeros o pueden estar ahí ecuatorianos, incluyendo funcionarios públicos a cargo de la negociación. Pero en los mensajes es increíble cómo se maneja este discurso y el pueblo ecuatoriano lo escuchó a través de la cadena que dio el presidente de la República diciendo que el 98% de los tenedores de los bonos lo apoyan. Esto es algo grande, es algo importante que haya un consenso internacional para vender a precio de gallina enferma nuestra deuda. Mira, como yo decía, al mismo día que el presidente Moreno salió a decir que festejaba que el 98% de los fondos especulativos del mundo aplaudían su gestión, el 92% de los ciudadanos, de los seres humanos ecuatorianos, en cambio los rechazaba. ¿Qué mejor evidencia de esta contradicción? Pues ha estado el gobierno destinado a servir los intereses de esos especuladores internacionales, fundamentalmente a través de estos prepagos y manejos turbios que se hicieron de la deuda externa, mientras la gente se estaba muriendo, no tenía ni siquiera cómo enterrar dignamente
a sus familias, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas. Mientras eso ocurría, mientras recortaban el presupuesto de salud y renunciaba la ministra diciendo que el ministro no le dio ni un centavo para la emergencia, mientras eso ocurría, el gobierno se dedicó a anticipar pagos de la deuda externa que eran del 2022 y el 2023. Eso, todos los ecuatorianos estamos indignados con eso. Todos los ecuatorianos estamos indignados con eso y nos duele que el presidente, por autoaplaudirse, por querer supuestamente autofelicitar su gestión, en los cálculos financieros, te estoy diciendo, esto se llama mala práctica profesional. Cuando un economista dice que el año 2020 comienza a partir de julio. ¿Cómo así? Pues el año 2020 comienza en enero y ellos se olvidan de contar todo lo que pasó de enero a julio y dicen, miren todo lo bonito que vamos a renegociar. Sin Mala contar, práctica profesional que no solo se aplica a los médicos, debería aplicarse ese tipo de profesiones también, porque no solamente se mata a una persona cuando se hace una mala práctica médica, se están matando millones de ecuatorianos a largo plazo con la situación de hambruna que vamos a vivir si continuamos con ese tipo de renegociaciones de deuda. mira lo que dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en un reciente artículo que ha circulado a nivel mundial. Evidentemente está en inglés, ahora el diario El Clarín lo publicó en español para las audiencias latinoamericanas. Recomiendo a la audiencia que lo busque, es un artículo de Stiglitz en el periódico El Clarín. ¿Y qué es lo que dice él? Que lo que deberían estar haciendo los países afectados por el coronavirus es recibir financiamiento extraordinario justamente para recortar, para recomprar deuda barata, ¿sí? Porque dice, todos los precios de los bonos ha colapsado, es la oportunidad de los países de reducir o eliminar su problema de endeudamiento recomprando los bonos que están en el mercado. Lo recomienda Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Pero cuando lo decimos nosotros en el Ecuador, que ese es el tipo de gestión que se debió haber hecho y además ni siquiera de forma inmediata se podía haber recomprado a lo largo de los siguientes 4 o 5 años, que tampoco vamos a estar ahí volviendo al mercado de capitales, sino que había que ejecutar esta estrategia en ese tiempo, hubiésemos podido ahorrar, César, 12.000 millones de dólares a las siguientes generaciones de ecuatorianos. 12.000 millones de dólares en vez de solo 1.500 como lo ha hecho este gobierno. Por eso, cuando el ministro de Finanzas, por ejemplo, sale el otro día en un telediario, digamos, de gran audiencia en el Ecuador y dice, que alguien me diga algún ejemplo de donde se haya logrado eso. ¿Acaso él no vivió en el Ecuador del 2008-2009, donde es exactamente eso lo que se logró? Pues no creo que pueda esconder ese hecho y denota otra vez mala práctica profesional. 12.000 millones de dólares, increíble el dato que nos estás dando, Andrés, y quisiera que lo compararas con otros números que sería muy importante mencionar para no caer en ese discurso que tienen en este momento quienes son los detractores del anterior proceso. Por ejemplo, en salud, en este gobierno, ¿en cuánto se ha reducido el monto de inversión? En educación, ¿cuánto se ha reducido comparado con estos grandes números que se están pagando internacionalmente y de una deuda realmente sobrevalorada? Mira, 12.000 millones de dólares, podemos compararle con los 400 millones de dólares de recorte en salud en este año, el año de la pandemia, cuando debió haber habido más bien aumento de 400 millones de dólares, ¿no? 400 millones de dólares, eso significa que podíamos haber pagado tranquilamente 30 años del presupuesto de la reducción del presupuesto de salud con lo que hubiésemos ahorrado con esta fallida estrategia de renegociación, ¿no? Entonces, estamos hablando de 30 años de la reducción del corte del sistema de salud. Tranquilamente se podía haber financiado. Todo el presupuesto del sistema de educación se hubiera podido cubrir al menos 2 veces con el financiamiento de haberse logrado una buena estrategia de renegociación. Y 12.000 millones de dólares, por último, es el equivalente más o menos a, ¿qué sería? Sería más o menos 5 años de sueldo de todo el sector público, ¿ya? O sea, no pudieron pagar los sueldos puntualmente a una buena parte de la población. Hay mucho sufrimiento, ha tenido un impacto en la cadena de pagos de la economía
enorme, porque si el funcionario no cobra su sueldo, ya no va a comer en el restaurante, si el restaurante no puede vender, despide a los trabajadores, a los meseros, a las cocineras. Si además tenemos una capacidad instalada de maquinaria que no se utiliza, pero lo más grave, un nivel de desempleo brutal. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Todavía no ha generado un impacto en el sistema bancario porque ha habido una especie de maquillaje con la refinanciación de la banca, en donde automáticamente se ha pospuesto el cobro de las deudas por aproximadamente la mitad de toda la deuda de los bancos. En el rato que se frene o que alguien ponga un pare a esa refinanciación, vamos a tener problemas y es justo advertirlo porque lamentablemente el gobierno no está gestionando adecuadamente la crisis, no está otorgando ingresos suplementarios a la población y ese es el impacto que se puede generar a nivel de una crisis sistémica, lamentablemente que tendría consecuencias muy graves para el Ecuador si no se corrige el rumbo lo más pronto posible. Ahora, tengo entendido que este fondo de inversiones BlackRock es dueño del mundo prácticamente y tuvo una negociación directa con Argentina en otras condiciones. ¿Hay cómo combatir a estos monstruos de la especulación mundial? ¿Hay ejemplos de una negociación transparente en favor del pueblo con estos especuladores? Claro, mira, tenemos los ejemplos además en nuestra misma región, en América Latina. BlackRock es, como tú bien dices, un fondo de inversión que es dueño de las acciones, de los bonos, de los papeles, de un montón de empresas corporativas a nivel mundial. Es, como tú bien dices, uno de los dueños del mundo. Resulta que BlackRock con Argentina se demoró en negociar 8 meses desde diciembre del año pasado. Estaba en un tira y afloja, tira y afloja. ¿Por qué? Porque querían obtener no solo más ventajas financieras, sino lo que se llaman ventajas jurídicas. Es decir, que en el futuro, si llega a haber un gobierno progresista y quiere volver a renegociar, ya no pueda topar la renegociación que la hizo en este gobierno. Es decir, quería quitar el poder que tienen los gobiernos para poder revisar, reestructurar, cambiar las condiciones de la deuda en el futuro. Entonces es razonable que se haya demorado tanto en negociar con Argentina, porque Argentina quería preservar sus capacidades soberanas. Sin embargo, con el Ecuador fue el primer fondo de inversión con el que se puso acuerdo. ¿Por qué? Porque BlackRock estaba buscando entre los varios países del mundo el país más amistoso con el capital financiero, con los grandes banqueros. ¿Quién es el país más amistoso con los grandes banqueros? Lenín Moreno, pues. Vamos donde él, le logramos renegociar los acuerdos jurídicos y después llegamos donde Argentina y le decimos, miren, Ecuador ya aceptó someterse a las reglas de los acreedores, a las reglas de los grandes fondos de inversión, ahora lo tienen que hacer ustedes porque ya tenemos un precedente y el FMI está de acuerdo con nosotros, los grandes fondos de inversión. Y eso es terrible también, es otro elemento de la negociación que no se dice, pero que ha generado impacto a nivel mundial. Mira, yo estudio, mi doctorado es en economía financiera, es decir, este es justamente el ámbito de estudio mío, y hay unas reacciones a nivel mundial durísimas, molestas, decepcionadas, porque al hacer eso el Ecuador en primer lugar termina marcando la cancha para el resto de los países del Claro, mundo. eso es lo que te iba a consultar. Tú nos decías que es un elemento fundamental, estos estatutos jurídicos que de alguna manera sirven, como se dice en los procesos legales, para generar jurisprudencia y decir, aquí hay antecedentes de cómo se manejó determinado país y con eso hacen que las condiciones de negociación de la región entera sean prácticamente condicionadas a las decisiones que absurdamente toma el Ecuador. Exactamente, mira, si estamos hablando de formas de resolver esto, una forma fue la de Argentina en el gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto? Fundamentalmente Néstor Kirchner, que simplemente suspendió el pago de la deuda durante 8 años hasta que la economía volvió a crecer y volvió a crecer a tasas muy altas. Y recién ahí empezaron a renegociar con los acreedores. Y los acreedores esperaron, algunos hicieron relajo, algunos plantearon juicios, etcétera, pero eso es algo normal que los países deben enfrentar ya a nivel internacional. En cambio, acá se privilegió no tener ningún pleito, ningún litigio y simplemente para estar pristinos, pero eso sí, cumplir con los acreedores
extranjeros. Entonces, el haber cedido en la dimensión jurídica, de hecho en el observatorio organizamos un pequeño seminario sobre el tema porque la gente tiene que empaparse de eso también, pero es tan difícil, César, ¿sabes por qué? Porque todos estos documentos en donde se negocia la deuda externa son exclusivamente en inglés jurídico técnico y de una extensión brutal. El documento de reestructuración del Ecuador es de 287 páginas. El informe del FMI para la carta de intención y los créditos que probablemente se acordarán en los próximos días supera las 140 páginas y Una solo en locura. inglés técnico. ¿Cómo puede el ciudadano común, el ciudadano ecuatoriano, enterarse de lo que dicen estas renegociaciones de la deuda? Y nosotros hemos puesto a disposición ese documento, que además de ser en inglés, jurídico, técnico y de 280 páginas, era declarado como reservado. Pero bueno, logramos acceder a él a través de ciertos métodos y en el observatorio lo publicamos para que toda la ciudadanía pueda analizarlo. Evidentemente, ¿qué serán? 10, 20 personas máximo que se lo pongan a leer, pero ahí se van a dar cuenta Pero de las vale la pena el barbaridades. esfuerzo y eso es lo que estamos haciendo en este momento, mi estimado Andrés. Pasando a otro tema, el tema del famoso mito de la mesa servida y de que nos habían dejado endeudados. Nos gustaría refrescar la memoria a la ciudadanía. Se habla de que el gobierno de Rafael Correa dejó una deuda que bordeaba aproximadamente los 30.000 millones de dólares y que esta se disparó en los 3 años de Lenín Moreno a 50.000 millones de dólares. Lo había hablado con Pablo Dávalos hace pocos días. Es decir, que quien realmente nos ha endeudado en estos pocos años y sin hacer una sola obra es este gobierno. Evidentemente, mira, con relación a la deuda podemos aclarar algunos conceptos, ¿no? Primero, el gobierno de Rafael Correa hizo una auditoría ciudadana de la deuda externa, la primera y la única en el mundo hasta ahora, que derivó en una renegociación de la misma y le generó un alivio de más de 8.000 millones de dólares en flujos, ¿ya? Es decir, eso le permitió tener un margen de mayor endeudamiento. Segundo, el endeudamiento que se realizó en el gobierno de la Revolución Ciudadana con liderazgo de Rafael Correa se logró para poder construir obras. Es decir, hay una relación directa entre la deuda que se trajo y la construcción de hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, proyectos de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se En entienda que cambio, no toda deuda es mala. no, pues, o sea, cuando la deuda viene para lo que se llama construir capacidad productiva del país, ahí es cuando justificas la deuda, es cuando usas deuda para comprar una camioneta y poder trabajar. Ahí con el tiempo solita se paga, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo cuando se usa deuda para construir infraestructura. Otra cosa, en cambio, es con el gobierno de Moreno, donde se trae deuda para lo que se denomina la fuga de capitales. Esto es muy importante. Cuando entra el dinero en la economía es como un balde, entra la liquidez, se va llenando el balde, pero si es que ese balde tiene huecos, que tiene perforaciones, tiene grietas, etcétera, por donde se fuga el agua, al ratito otra vez el balde se queda seco. Y eso es lo que hizo Lenín Moreno con la deuda y con la economía ecuatoriana. Permitió que el dinero salga del Ecuador y aunque llegaba la deuda, el balde seguía seco. Entonces, esa es la famosa fuga de capitales, en donde actualmente 30.000 millones es el dinero que tienen los ecuatorianos más ricos en el exterior. Ahí está a donde se fue la deuda externa de Lenín Moreno. Y finalmente, de la renegociación que plantea el gobierno de Lenín Moreno, apenas un tercio de la renegociación corresponde a deuda gestionada por el gobierno anterior y 2 tercios es deuda asumida por este mismo gobierno. Es decir, está simplemente corrigiendo sus propias fallas, sus propios problemas y como lo hemos explicado, sin optimizar en favor de la República del Ecuador, en favor del pueblo, en favor de la ciudadanía, sino en favor de los intereses de los acreedores internacionales, que ojalá no sean ellos mismos los que están ahí con conflictos de interés, ¿no? ¿Nos puedes contar, Andrés, desde el Observatorio de la Dolarización, justamente cómo se encuentra la dolarización en el Ecuador? ¿Ha tenido graves impactos justamente por uno de los factores que tú mencionabas, de esta fuga de capitales, la salida de divisas? ¿En qué medida está sucediendo acá en el país y podría afectar la estabilidad del sistema de dolarización? César, la dolarización funciona con aritmética.
Dólares entran, dólares salen. Si es que más dólares entran de los que salen, hay más circulante en la economía ecuatoriana. Es como en la casa. Si alguien genera ingresos, hay más platita, se puede comer. Si no, pues simplemente no hay. Y eso es lo que se denomina la balanza de pagos, la entrada y salida de dólares de la economía ecuatoriana. En la economía ecuatoriana, en medio de la pandemia, tuvimos 900 millones de dólares de fuga de capitales en abril. Chuta, con eso se podía pagar tranquilamente 2 o 3 meses de sueldo a todos los funcionarios públicos y no hubieses tenido los problemas que estamos teniendo a nivel de toda la economía o la parálisis económica que se está dando. También tuvimos esos prepagos de deuda externa donde el Estado mismo sacó plata de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es la consecuencia obvia? Pues que no hay circulante en el Ecuador, que no hay economía, que no hay actividad. Y eso estamos viéndolo en su repercusión a nivel del desempleo. Llegará un momento en donde el gobierno va a decir, y ahora, si no tengo dólares para pagar, voy a pagar con papelitos. Y resulta que ya llegó el momento, está empezando a pagar a los proveedores del Estado con papelitos. ¿Cuándo será el momento en donde ofrezca pagar con papelitos, es decir, con bonos o certificados, a también los salarios de los servidores públicos? Ok, en medio de la pandemia se plantean dos leyes, la ley de reordenamiento de las finanzas públicas y la ley humanitaria. La segunda no tuvo nada que ver con el aporte económico porque terminó siendo una especie de flexibilización laboral, que es lo que se está evidenciando día a día cuando se despiden a cientos y miles de ecuatorianos de las entidades públicas, violentando sus derechos sin pagarles sus liquidaciones. Y la otra, la de reordenamiento de las finanzas públicas. ¿Qué es lo que se encontraba dentro de esas dos leyes, de esos dos marcos legales que pretendía el gobierno para consolidar el modelo que hasta el momento no logra cerrar, que es prácticamente ya arrodillarnos ante el Fondo Monetario? Miren, la ley de apoyo humanitario lo que se facilita es la quiebra de la economía, ¿ya? Se facilita la quiebra de la economía y yo soy directo ahí. Si tú examinas la segunda parte de la ley que habla de la quiebra de las empresas, imagínate, en medio de la pandemia, en vez de ser de apoyo humanitario, de ver cómo se le puede ayudar a los trabajadores, cómo se le puede ayudar a las empresas que están en problemas, cómo se puede buscar diferir la deuda para que los banqueros no sigan ganando exorbitantes tasas de interés en medio de una crisis como la que estamos. En vez de hacer eso, ponen una ley de cómo se deben quebrar las empresas. Sí. Entonces está claro que están configurando, planificando la quiebra de la economía y sorpresa, llegamos a las cifras del INEC sobre empleo y vemos absolutamente la quiebra de la economía. Ahora, la otra ley, la ley de finanzas públicas, es una ley estrictamente ideológica, ¿ya? En donde le otorga al ministro de Finanzas unos superpoderes más grandes de los que tuvo ninguno de los ministros de Finanzas en los años 90, en donde, y esto es muy importante, aunque quizás un poco difícil de entender para la población, pero se mata la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Antes, la ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas decía lo siguiente, a ver, si usted tiene 5 hijos, ¿cuánto dinero necesita para dar de comer a los 5 hijos? Entonces, eso significa, tengo mi objetivo, que es que no tengan hambre, cuantifico las necesidades y luego busco el financiamiento, que sea impuestos, deuda, soberanía petrolera, etcétera, ¿ya? Eso es lo que decía antes la ley. Ahora esta ley de finanzas públicas dice lo opuesto, dice, usted tiene $10 en su bolsillo, ¿a cuántos hijos va a dar de comer y a cuántos no les va a dar de comer? Yo pregunto a las familias ecuatorianas, ¿para cuántos esa es una pregunta legítima? ¿A cuántos hijos vas a dejar morir y a cuántos vas a dejar vivir? Pero eso es lo que nos plantea la nueva ley de finanzas públicas. Olvídate de los objetivos de desarrollo, olvídate de los derechos humanos, aquí vamos a hacer simplemente para lo que haya la Selectivo. billetera, para lo Y que el alcance COVID lo la escoge caja así. fiscal. Es una inversión total de las prioridades del país que obviamente termina privilegiando. Eso sí, establecen en uno de los artículos que no puede crecer el gasto excepto en el pago de la deuda externa. En ese sí puede crecer ilimitadamente el gasto. O sea, Esa es una ratifican un orientación modelo ideológica que total. habían criticado del gobierno de Rafael Correa prácticamente en la ley de reordenamiento de finanzas públicas. Es totalmente orientado a defender el capital financiero y capital financiero internacional, y obviamente terminan debilitando los sueños de los ecuatorianos, no solo los de ahora,
sino además los de los próximos 20 años. Entonces, tenemos que revertir esas leyes lo más urgente posible y poner verdaderas leyes antivirus, como le llamo yo, en donde tengamos una ley de planificación económica sólida para poder recuperar nuestra economía a tasas altas. Y segundo, una ley de apoyo a la ciudadanía, de complementar los ingresos de la ciudadanía, fundamentalmente una ley de seguridad social universal y de derecho al trabajo digno universal. Eso es lo que necesitamos en una situación crítica como la que estamos. No seguirle rezando y besando los pies a los banqueros internacionales. Ya eso ya tuvimos suficiente. Ok, Andrés, entramos a la recta final de esta entrevista y quisiera dejar la parte económica para poder abordar un tema que me pareció súper interesante, que tú lo denunciaste, lo publicaste y que no trascendió lamentablemente en el escenario mediático acá en el Ecuador, que tiene que ver con esta comisión anticorrupción organizada por la Organización de las Naciones Unidas, que fue pues también un puro estilo de este gobierno anunciada con bombos y platillos para poder combatir la corrupción principalmente acá en el Ecuador, que la ONU intervenga. El país destinó $1 millón para financiar esa comisión. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Nada, esa es la respuesta. No ha pasado nada, el gobierno firma un decreto en febrero, al siguiente día estalla el escándalo de los INA Papers con las offshore y las cuentas secretas de la familia de Moreno en Belice, Panamá y Suiza. Los comisionados de las Naciones Unidas dicen, chuta, vamos a tener que investigar también a la familia del presidente para ver de dónde vinieron esos fondos y presentan un estatuto con las reglas de operación de esta comisión. Y le dicen, miren, señor gobierno, en este caso fue al señor Otto Sonnenhosner a quienes le entregaron el estatuto, decía, vamos a hacer esta comisión que nos ha pedido el gobierno ecuatoriano, pero con dos condiciones, independencia y autonomía. Es decir, nosotros decidimos qué investigamos, cómo sacamos los resultados, el gobierno no va a poder opinar. Me parece racional, pues si va a investigar la corrupción. ¿Qué hizo el gobierno? Otto Sonnenhosner les dijo, no, no aprobamos esos estatutos, queremos que ustedes sean asesores del presidente de la República. Entonces los comisionados de la ONU le dijeron, no hay tal, o sea, nosotros no podemos estar subordinados al presidente si vamos a investigar al presidente. Entonces, hasta ahora no se reúne, ya se expiraron todos los plazos y en las Naciones Unidas también están molestos porque recibieron la transferencia, tampoco se pudo usar para nada ese recurso y no sabemos cuándo lo devolverán o si algún día lo devolverán al Estado ecuatoriano. O sea, ese $1 millón está en el aire en este momento. Está en el aire, no hay ninguna evidencia de que se haya retornado ese recurso al Estado ecuatoriano y bueno, ustedes ya saben que cuando hay un gasto de que no justifica ningún uso, eso Especulado. significa peculado, ¿no? Tal vez deberían investigar esa transferencia también en la Comisión Anticorrupción. Ojo que fue una gestión encabezada por el vicepresidente de la República, la transferencia del $1 millón. Así es, fue Otto Sonnenholder y hasta hay fotos del diario El Universo en donde los No comisionados fue de la ONU mandado. le entregan la propuesta de estatuto en donde le piden autonomía e independencia y el vicepresidente no aprobó ese estatuto. Eso habla mucho sobre, digamos, su compromiso real con, en este caso, transparentar los casos de corrupción del propio gobierno. Tu comentario también final quisiera alrededor de la noticia que ha marcado este día, la ratificación del CNE en ampliar las medidas cautelares sobre Fuerza Compromiso Social y otras cuatro agrupaciones, agrupaciones políticas, prácticamente dejándolos fuera de contienda electoral. Eh, Esto, en el marco de lo que hemos venido analizando, es parte del todo, parte de la estrategia integral que no solo obedece al gobierno de Moreno, sino al impacto que recibe la región de esa arremetida voraz del capitalismo. Absolutamente, mira, no quisiera pecar de paranoia, pero la primera sanción que se da a compromiso social cuando el CNE decide adoptar la recomendación del Contralor Subrogante Celi fue un domingo. O sea, el CNE no acostumbra a reunirse los domingos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué se reunieron un domingo en la tarde
casi de forma accidentada. ¿Por qué? Porque el lunes se hacía la invitación a los acreedores internacionales a que participen en esta famosa renegociación de la deuda. Y si tú analizas con cuidado los contenidos del prospecto de oferta pública internacional, este documento de 287 páginas, claramente a lo que apunta el gobierno actual es de convencer a los acreedores que no va a volver un gobierno progresista al Ecuador. Que estén tranquilos porque un gobierno progresista no va a volver al Ecuador y harán todo lo que tienen que hacer a través de las sanciones del Consejo Nacional Electoral, a través de la eliminación de la democracia, incluso si es necesario, como lo ha dicho uno de los acreedores que participan en la negociación. Él sacó un pronunciamiento en el periódico Financial Times en donde dijo, lo que pasa es que las elecciones en el Ecuador el próximo año son inconvenientes para esta renegociación. Así de claro, así de contundente y por sus propias palabras ha quedado revelado esos intereses que vinculan la proscripción política, el acoso político, el odio político, y finalmente la expulsión de la democracia y su vinculación con el capital financiero internacional. Finalmente, Andrés, ¿qué le depara al país de continuar en este modelo para que la gente tenga la clara apreciación de lo que está en juego en las próximas elecciones? Mira, tres cosas le deparan al Ecuador hasta llegar a mayo del 2021. Primero, se necesita una fuerte resistencia. ¿Por qué? Porque el gobierno con este nuevo acuerdo con el FMI todavía va a profundizar más la crisis. Es decir, no es suficiente lo que la gente está viviendo en términos de dolor. Va a hacer más despidos, más desmantelamiento, más reducciones salariales y sobre todo dar estos más privilegios a la banca. Imagínense que uno de los banqueros del Ecuador acaba de comprar un banco en Miami en media pandemia, César. En media pandemia, este señor tiene tantas utilidades que le da para comprarse un nuevo banco allá en Miami. Fidelegas, Eso, Fidelegas. eso es todo para entender la escala de lo que estamos viviendo en el Ecuador, de los privilegios que tienen ciertos banqueros. Entonces, hay que ejercer resistencia en los últimos 10 meses de gobierno de Moreno, de Martínez, de la banca, resistir para que no se profundice la crisis y sobre todo no entreguen el Banco Central a los bancos privados. Segundo momento es el de preservar la democracia. Mira todo lo que ya están haciendo, no solo en la proscripción de partidos políticos enteros, sino también de candidatos, pero con mucho ojo, porque si bien se puede conseguir otra alternativa para poder participar, las fuerzas progresistas tengan un canal de expresión política, van a tratar de suspender las elecciones. Yo no sé cómo el pueblo ecuatoriano no se indigna cuando uno de los voceros, uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral sale a decir que no va a haber presupuesto para las elecciones del próximo año y no lo consideramos como una amenaza a la democracia misma. Pero no acaban de ahorrar un montón de plata en la renegociación de la deuda y ahora dicen que no tienen plata para las elecciones, ¿no? Entonces hay un riesgo real ahí. Y un tercer momento, César, es el día del 24 de mayo, porque las fuerzas progresistas van a vencer, la escala de la crisis es tal, la gente tiene memoria, no se va a portar ingenua una vez más, va a tomar la decisión correcta, pero luego va a tener que enfrentarse lamentablemente a un boicot de las fuerzas atrincheradas en la institucionalidad derivada del Trujillato. Y para eso se necesita un mandato popular contundente y sobre todo una presencia de las fuerzas sociales, populares y progresistas a lo largo y ancho del país para acompañar las decisiones duras que va a significar enfrentarse a estas élites enquistadas en los últimos 3, 4 años. Te agradezco mucho, Andrés, por haber compartido con nosotros. Hay comentarios destacando tu capacidad ilustrativa para explicar los temas económicos. De eso se trata, de poder brindarles a la ciudadanía de a pie, a las personas que nos están viendo a través de este espacio en construcción, la posibilidad de acceder a información que abra su mente y les permita tener elementos críticos para poder saber qué es lo que está en juego. Muchos decían, en lugar de irnos a la playa, pongámonos a ver lo que está en juego en este momento, porque el futuro del país no espera
Y además de eso, si es que continuamos en esta senda, como tú nos lo has descrito, pues las consecuencias pueden ser nefastas en el desarrollo, en la vía de desarrollo que estábamos desde un inicio. Te comprometo, Andrés, más adelante para poder seguir aportando a este espacio de comunicación que busca justamente eso, que la gente tenga los insumos, la información que lamentablemente hoy no tiene en un país que está controlando ese cuarto poder que son los medios de comunicación. Absolutamente, César, y muchas gracias por democratizar el conocimiento y la información, la comunicación tan importante en nuestro país. Ese es un eje del que, bueno, una buena parte de los ecuatorianos ya se han dado cuenta de este cerco mediático, de la dificultad de poder tener una opinión crítica, una opinión alternativa en los medios hegemónicos, y el espacio tuyo evidentemente facilita esa posibilidad para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Así que muchas gracias, me despido y sí, con todo gusto podré acompañarte en una próxima ocasión. Muy gentil, gracias. Muy buenas noches. Andrés Arauz ha sido nuestro invitado en esta noche, ex ministro de Talento Humano, también director del Banco Central del Ecuador y hoy miembro del Observatorio de la Dolarización desde la Ciudad de México. De esta manera cerramos esta entrega. Nos volveremos a ver el próximo jueves, 19 horas con 45, con otra entrega de Al César, lo que es del César, analizando las noticias y los temas de coyuntura y de interés de todos los ecuatorianos. Un abrazo, que tengan una excelente noche.